Buenas tardes a todos los que quedáis, que veo que sois muchos. Supongo que habrá sido un día intenso de charlas y pues bueno, ya van quedando poquitas, al menos por hoy. Mi nombre es Sergio y yo trabajo en una empresa que se llama el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y nos dedicamos a hacer inteligencia artificial, no ahora, que está muy de moda, sino desde hace 35 años. Se dedican, yo no, yo todavía no llevo 35 años en este mundo, así que se dedicaban hace 35 años ya a hacer inteligencia artificial y ahora que precisamente pues tenemos este boom de inteligencia artificial, pues quería aprovechar para contaros cómo os puede ayudar a todos los que estéis metidos pues, en este mundo de la gestión de archivos, la gestión documental y sobre todo intentar separar un poquito en este rato que tenemos lo que es grano de lo que es paja, porque realmente pues es un mundo donde no nos vamos a engañar, hay una burbuja, hay mucho humo y a veces es complicado encontrar dónde están los casos de uso de verdadero valor. Entonces, ¿qué contenido vamos a tratar? Pues precisamente cuál es la relación entre la inteligencia artificial, los archivos y los documentos. Vamos a hablar de cómo nos puede ayudar a desarrollar buscadores, a estructurar la información o hablar en lenguaje claro. Aquí sobre todo lo que os quiero presentar son diversos casos de uso que hemos desarrollado con éxito, pues un poco con la esperanza de que os inspiren a pensar pues dentro de vuestras administraciones o vuestros archivos qué casos de uso se pueden desarrollar y sobre todo pues en relación con esto y el punto final es ¿y qué hago yo? ¿Cómo hago yo esto? Entonces esas son un poco las tres principales ideas que os quiero transmitir. ¿Qué tiene que contar aquí la inteligencia artificial? Vamos a hablar de unos cuantos casos de uso y luego, pues, qué hago yo con todo esto, cómo lo implemento. Entonces, si pintásemos una curva donde viésemos a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado la cantidad de documentación que almacena la humanidad, pues tendríamos aquí al principio de los tiempos, cuando se inventó la escritura y empezamos a almacenar un poquito de información, y todo esto pues tiene mucho que ver con la evolución de la tecnología, tanto de la tecnología para almacenarla como para la tecnología para crear la información. Entonces, pues estas tablillas de arcilla nos permitían escribir algo, las podíamos almacenar, pero claro, no es lo más cómodo del mundo. Luego la cantidad que se podía almacenar era limitada, por no hablar de que necesitábamos pues un escriba instruido para desarrollar este tipo de tablillas. Más tarde, pues bueno, se inventaron los pergaminos y el papel, que fueron un avance, pues ya podíamos guardar mucha más cantidad de información. Otro gran avance fue la imprenta, no porque nos permitiera guardar más, sino pues porque nos permitía crear pues mucha más información y eso pues incrementó mucho la cantidad de información que teníamos almacenada en conjunto. Luego, pues evidentemente toda la era digital, los ordenadores, los discos duros, pues ya os imagináis, en plan, todo esto que tiene que ver con la digitalización, la cantidad de información que puede almacenar un ordenador. Probablemente, pues vamos, imaginaos la de tablillas en escritura cuneiforme que nos pueden caber en un disco duro, pues probablemente infinitas. Y ahora estamos ante un nuevo paradigma porque en 2022 se creó esta herramienta que es ChatGPT, que no es una herramienta para almacenar, pero sí para crear. Ahora el boom de información que hay en Internet, tanto de blogs que ya empiezas a no saber si lo ha escrito un humano, lo ha escrito ChatGPT, una combinación ahí rara de ambos, pero lo que es una realidad es que la cantidad de información que tenemos ha explotado pues incluso más aún. Entonces, para que nos hagamos una idea, pues si esto fuera la Biblioteca de Alejandría, he echado ahí una cuenta un poco aproximada, la verdad, en plan, he buscado en Internet, ponía que más o menos tenía 200.000 rollos de pergamino, si más o menos hay 15.000 palabras por rollo y 10 bytes por palabra, pues aproximadamente esto quiere decir que la Biblioteca de Alejandría teníamos almacenados unos 30 gigas de información, que ahora mismo pues es lo que podemos tener un pen bastante modesto. Si nos lo llevamos a hoy, este es la cantidad de información que hay almacenada, 100 zettabytes, que no sabemos muy bien ni lo que es, están los gigabytes, los terabytes, ya los zettabytes se nos pierden. Entonces, pues por ponerlo un poco en la metáfora y contextualizarlo, estos son unas 32.000 bibliotecas de Alejandría. Estas de aquí, curiosamente, en esta diapositiva no hay 32.000, sino que hay unas 200, que es lo que había en 2011. Ahora mismo 32.000 pues serían algo más así. Luego la cantidad de información es realmente masiva y nos enfrenta pues a retos muy importantes. Principalmente a estas dos preguntas de aquí. ¿Cómo estructuro yo toda esta información? Porque de nada me sirve tener mucha información si no soy capaz de acceder a ella y que me ayude a tomar decisiones. ¿Y cómo encuentro yo lo que busco en este mare magnum? Entonces, aquí es donde quiero hacer hincapié en cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a solucionar
estas dos preguntas. Esto nos lleva, pues bueno, precisamente estas dos preguntas se podrían resumir un poco en qué herramientas me posibilitan el acceso a la información. Entonces, pues antes teníamos un almacén de tablillas y como mucho pues podíamos tener unos estantes y quizá pues poner las tablillas de un tipo en un estante y las de otro pues en otro estante, y así cuando iba a recopilarlas más o menos sabía por dónde estaba, pero no mucho más. Luego ya pues se crearon bibliotecas más grandes y empezamos a ordenar pues ya no solamente por unos meros estantes, sino pues podíamos empezar a utilizar el título, el autor, la categoría del documento y sobre todo pues cuando buscábamos dentro de un documento pues teníamos capítulos que nos ayudan un poco a identificar sin leernos pues todo el libro dónde está la información que estamos buscando. Y luego llegamos ya a algo pues que os sonará evidentemente a todos, que es la era digital, los sistemas de ficheros, donde pues además de todo lo anterior, del título, el autor, la categoría, pues empezamos a tener también la fecha, otros tipos de metadatos, pues quizás el tamaño, sé que estoy buscando un documento grande y una vez que lo abro tengo un documento de infinitas páginas y pues además de capítulos pues me puedo permitir el lujo de buscar por palabras clave y hago pues control F en mi navegador y digo, oye, yo sé que más o menos lo que estoy buscando van por aquí un poco los tiros, voy a buscar estas palabras y así lo encuentro un poco más rápido. Pues bueno, esto es una solución que está bien, pero vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorarla mucho más y que esta búsqueda sea mucho más rápido sin necesidad de leerme todo el documento. De hecho, pues bueno, tenía este gráfico aquí para que nos hagamos idea de que la documentación que hay hoy en día en papel es muy poca y entonces pues lo que nos tenemos que centrar es precisamente en cómo acceder y cómo estructurar toda esta información digital que tenemos. Entonces, si nos centramos en los sistemas de ficheros, porque la IA, sinceramente, pues tampoco tiene tanto que decir cuando la información la tenemos en papel, a menos de que queramos pues, digitalizar ese papel, nos podemos enfrentar a algunas preguntas pues, como estas que tenemos aquí. Oye, yo tengo aquí un montón de licitaciones, pero es que quiero encontrar justo las del último año por valor mayor de 50.000 euros en la Comunidad de Madrid. Pues igual tengo la suerte de que tengo pues tanto el valor de las licitaciones estructurado en una base de datos, tengo el año de la licitación y además pues cuál es la administración que la ha emitido. Pues sería una suerte, pero quizás quiero buscar las actas de pleno relacionados con la gestión de residuos y qué medidas se adoptaron. Pues bueno, aunque tenga todas las actas de los plenos recopilados, estaría a ver si las tengo clasificadas y una de mis categorías es la gestión de residuos. Pues va a ser complicado de encontrar esta información, vamos a tener que hacer una navegación a la cual le vamos a tener que dedicar un tiempo. Evidentemente, pues que si hemos sido lo suficientemente ordenados lo acabaremos encontrando, pero la idea de esto es optimizar y que este proceso sea mucho más rápido. O un último ejemplo, pues por ejemplo, si tengo un plan general de ordenación urbana, yo puedo preguntarle, pues es un documento, pues vosotros, algunos de vosotros lo sabréis mejor que yo, pero me imagino que no será un documento especialmente corto, y quizás me pregunto, oye, dentro de todo este plan, pues cuáles son las restricciones para construir viviendas unifamiliares en zonas rurales. Pues si quiero responder a esta pregunta, probablemente lo que hagamos sea pues hacer control F, intentar buscar ahí zonas rurales y ir mirando a ver qué nos sale, tal, no sé qué, y una vez más o menos encontremos la zona por la que pensamos que puede estar, entonces pues nos tenemos que poner a leer. Entonces vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar asistentes, chatbots, que directamente, si nosotros somos capaces de suministrarles estos documentos, nos puedan responder de manera directa a estas preguntas y además nos redirijan a la fuente, al párrafo, a donde ha encontrado la solución a la pregunta, porque pues evidentemente no nos podemos fiar simplemente de la respuesta que nos está dando, sino que muchas veces queremos saber también pues, de qué zona del documento ha extraído esta información. Entonces, ahora que más o menos pues, conocemos un poco cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a solucionar ciertos problemas relacionados con la gestión de mucha información, vamos a hablar precisamente de este primer caso de uso, que son lo que se suele llamar en nuestro mundillo buscadores semánticos, pero que básicamente es una manera de reinventar cómo accedemos a esta información. En lugar de simplemente buscar por palabras clave o intentar leernos el documento completo, cómo podemos acceder mucho más rápido. Entonces, pues esta personita de aquí podemos ser cualquiera de nosotros, que precisamente pues, nos estamos preguntando cuáles son estas restricciones para construir viviendas unifamiliares, y sabemos que esa información pues, está ahí almacenada en alguno de estos múltiples documentos, en alguna base de datos quizás. Entonces, ¿cómo puedo yo optimizar este proceso de encontrar la respuesta? Vale, pues estos buscadores, y aquí me voy a poner un poco técnico, no podía irme sin ponerme un pelín técnico, se basan en unos modelos que se llaman modelos de embeddings, que básicamente lo que hacen es transformar las frases en numeritos
Y estos numeritos pues tienen una propiedad muy curiosa y es que son más cercanos entre sí cuanto más similares son las frases. Entonces, esto nos puede ayudar a que si yo, por ejemplo, tengo una pregunta como esta que hemos hecho, pues cuáles son las restricciones para construir viviendas unifamiliares, pues la respuesta a esta pregunta, en caso de encontrarse en el documento, va a tener una representación numérica que va a ser más cercana a la pregunta que otra frase o otra parte del documento que no tenga nada que ver con ella. Y eso es lo que nos ayuda, o esta es un poco a muy alto nivel, pues cómo técnicamente funcionan este tipo de buscadores. Más o menos se podría ver algo así. Aquí nos estamos nosotros haciendo la preguntita. Aquí tenemos nuestro modelo, que es el que consulta mi base de datos de documentos y me extrae pues aquellos documentos relevantes o aquellas zonas del documento que son relevantes para responder a mi pregunta. Entonces, pues para empezar, tiene la ventaja de que puedo preguntar en lenguaje natural y para continuar que no tengo que andar leyéndome pues todo el capítulo o toda la zona del documento donde pienso que está la respuesta. A estos modelos, pues por añadir la parte donde está un poco más el humo, la IA generativa, los modelos generativos, pues como ChatGPT o Gemini, que es de Google, o ahora se han metido a Amazon aquí, pues todo el mundo quiere incorporarse a la fiesta. De hecho, vamos, ayer el gobierno anunció que había sacado su propio modelo en castellano y lenguas cooficiales. Es una fiesta que claramente no se quiere perder nadie. Hasta ahora no lo hemos usado, simplemente hemos utilizado un modelo de embeddings, de estos otros que os he contado. Estos son los modelos que conocemos todos, seguro estoy convencido de que quien más, quien menos hemos usado ChatGPT, le puedo preguntar cualquier cosa, parece que es magia, me responde bien a todo, aunque cuando nos vamos a tareas específicas, pues no sé si os habéis dado cuenta que ya empieza a patinar un poco. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar estos? Pues podemos introducir otro paso aquí, que es cuando ya tengo mis documentos relevantes, extraídos de mi base de datos gracias a mi modelo de embeddings, le voy a incorporar un modelo generativo que tome como entrada pues estos documentos relevantes que han sido literalmente extraídos de mi documentación, se lo voy a pasar y le voy a pedir que me genere una respuesta en base a esta pregunta. Entonces, pues además de tener directamente los documentos relevantes, es que me da una respuesta. Y yo me puedo fiar más o menos de esta respuesta. O sea, eso ya es un poco la relación que nosotros vayamos creando con la herramienta que nos han desarrollado para consultar cierta documentación. Igual nos fiamos mucho y ni siquiera nos hace falta ir a la documentación, a las fuentes exactas, porque pues por lo que sea, porque nos fiamos mucho o porque no en esta pregunta pues no son tan relevantes, o sí, podríamos ir directamente a la zona del documento donde está la respuesta. Vale, entonces os quiero enseñar un ejemplo de esto que hemos desarrollado nosotros en el IIC. Esto es una demo que está hecha con las sentencias de la Agencia Española de Protección de Datos. Básicamente lo que hemos hecho es construir una base de datos gigante con decenas de miles de sentencias y lo que permite este buscador básicamente es al usuario ir e introducir unos hechos. Oye, ¿qué pasa si cojo y publico cierta documentación de mis empleados que no puedo, no sé qué? Pues cosas de protección de datos que probablemente vosotros sepáis mucho más que yo. Entonces, este buscador directamente lo que hace es nos genera una respuesta a lo que hemos preguntado y además nos da pues aquellas sentencias de la Agencia Española de Protección de Datos en las cuales se ha basado para generar esta respuesta. Entonces tengo un vídeo aquí, vamos a ver si funciona. Parece que sí. Entonces están pequeñitos, lo voy a leer yo. Le estamos preguntando, oye, ¿hay sanciones a encargados de tratamiento por brecha de seguridad? Pues vamos a ver, porque pues, me interesa a mí a ver qué tipo de sanciones ha habido, por cuánto les ha multado. Pues puede ser una consulta muy pertinente si yo soy un encargado de protección de datos, pues ya sea en una administración o en una empresa privada. Pues bueno, nos responde, nos dice, oye, pues sí, hay encargados de tratamiento, por ejemplo, en esta resolución se impuso una multa de esta cantidad debido a lo siguiente. Y luego, pues además aquí tenemos toda esta información estructurada donde tenemos pues, los hechos de la sentencia, que los hemos extraído además utilizando un modelo de inteligencia artificial, tenemos los fundamentos de derecho, los artículos relevantes en los que se ha basado esta sentencia y la conclusión de la sentencia. Bueno, es que yo quiero más, yo necesito saber, pues puedo descargarme la sentencia directamente desde un botón que tenemos ahí y puedo ir directamente y leérmela porque esta me interesa en particular. Vale, entonces esto simplemente es un ejemplo. Esta demo, por cierto, o sea, no la tenemos pública, pero si alguien quiere acceso porque quiere cacharrear, bien porque le interesa el caso de uso en particular o bien porque quiere ver qué capacidades tienen este tipo de buscadores, pues vamos, no dudéis luego en venir donde mí y si me dejáis vuestro correo y vuestro nombre, yo os puedo dar acceso sin problema para que la probéis y pues ojalá os inspire a hacer lo mismo con otros conjuntos de documentos que vosotros tengáis.
Esto en lo que respecta a la búsqueda. En lo que respecta a estructurar la información, que en parte este ejemplo que os he enseñado ya tenía un poco de estructuración de la información, pues por todo esto de los hechos, los artículos relevantes, pues para todo eso habíamos utilizado IA para extraerlo y estructurarlo. Pues básicamente yo tengo una licitación con un montón de información que no necesariamente tiene por qué estar estructurada. O sea, yo puedo tener un título, puedo tener la fecha, pero quizás es que quiero saber los requisitos del servicio o aquellos días en los que se tiene que ejecutar este servicio, porque esta es una licitación de prestación de servicio de limpieza. Pues todo esto yo puedo utilizar inteligencia artificial para estructurarlo, es un poco la idea. Entonces, ¿qué nos permite estructurar la información? Pues para empezar, hacer búsquedas eficientes, como hemos visto antes, integrarlas con otros sistemas que pueden querer consumir cierta información que está en mis documentos de manera desestructurada y que si no consigo estructurarlo, pues no la puedo integrar con otro sistema que probablemente podría aprovecharse de ella. También me permite tomar decisiones más automáticamente, evidentemente visualizar la información mejor y transparencia pues a la hora de auditar si un documento tiene determinados campos o si tiene los valores que tiene que tener, pues me puede ayudar mucho. Entonces vamos a enseñar aquí varios ejemplos de manera rápida. Aquí, por ejemplo, hicimos un caso de uso con la Universidad Politécnica de Madrid, en la cual cogíamos contratos, distintas cláusulas de contratos. Ahí tenemos pues, un montón de cosas que podía contener un contrato y mediante modelos de inteligencia artificial, pues todas estas cláusulas, pues el objeto del contrato, el precio, la garantía económica, la garantía del aval bancario, pues conseguíamos extraerlos y estructurarlos, lo cual pues facilitaba enormemente la auditoría de estos contratos. Otro ejemplo, en este caso lo hicimos con una aseguradora, es el caso de un call center donde pues los comerciales tenían conversaciones con los clientes, nosotros nos encargábamos pues, de utilizar un modelo de inteligencia artificial para transcribirlas y mediante otro modelo de inteligencia artificial estructurábamos este texto para categorizar el motivo de disgusto que tenía el cliente. Si pues el cliente no le gustaba el precio o le habían ofrecido algo mejor en la competencia, si no le gustaba el servicio cuando llamaba. Y de esta manera, pues las empresas, y esto pues sirve para cualquier tipo de call center, no necesariamente tiene que ser una aseguradora, pero pues nuestros usuarios, en este caso pues pueden ser los ciudadanos o nuestros clientes, van a tener pues una respuesta más personalizada si somos capaces de identificar cuál es su motivo de disgusto. O este otro asistente, que es pues otra demo que hemos hecho, en este caso con datos públicos del INE, en el cual pues tomamos una serie de informes y tablas, en este caso creo que están relacionadas con hipotecas, estructuramos esa información con modelos de inteligencia artificial, la almacenamos en una base de datos y luego, esta pues es la parte de ingesta y estructuración, le conectamos pues este otro sistema de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Pues una base de datos donde teníamos estructurada la información de estos informes, que en este caso ya digo que creo que están relacionados con hipotecas, y el usuario pues podía hacer preguntas a esta información gracias a que la habíamos estructurado. Y aquí tengo pues otro pequeño vídeo que voy a enseñar de cómo funcionaba esta herramienta. Entonces, básicamente ya digo que cogimos pues todos estos informes, estructuramos esa información en una base de datos y luego la conectamos con un sistema parecido al que he enseñado antes cuando he hablado de la búsqueda semántica. Entonces yo le pregunto, oye, ¿en qué año y en qué mes se firmaron más hipotecas? Esto pues genera una consulta en el lenguaje de la base de datos, en este caso pues SQL, y nos dice, oye, el año y el mes en el que se firmaron más hipotecas pues fue en septiembre de 2005. Y ahora, además, vamos a ir un paso más allá y le vamos a pedir, a ver si puede, oye, pues dame una gráfica de la evolución del número de hipotecas en el año 2005, precisamente. Y entonces, pues esto, pues mediante otro modelo de inteligencia artificial, no solamente obtiene esta información, sino que además, pues en este caso, genera un código para generar una gráfica y lo que tenemos es que no solamente nos responde, sino que además nos pinta esta gráfica. Entonces, pues tenemos una manera que democratiza mucho el acceso a esta información. Ya no necesitamos igual un técnico que sea el que esté elaborando estas consultas, sino que tenemos una herramienta que el lenguaje natural pues, nos permite consultar toda esta información y tomar decisiones más informadas. Este caso de uso me lo voy a saltar porque me interesa mucho llegar a esta parte y no quiero quedarme sin contarlo, que es precisamente, pues vale, nos has hablado un poco de esta relación de la inteligencia artificial con la gestión de archivos y documentos, nos has contado aquí unos cuantos casos que, oye, pues me parecen interesantísimos, o no me parecen interesantísimos porque no se relacionan mucho con el tipo de archivos que yo tengo. En todo caso, ¿qué hago yo con todo esto? En plan, ¿cómo lo plasmo en algo que sea tangible en mi situación?
Pues bueno, aquí he puesto 4 pasos que a mí me parece que tienen coherencia, no digo que sean los únicos ni los mejores, pero básicamente primero tenemos que identificar un problema, hay que encontrar cuáles son los casos de uso adecuados para resolver con inteligencia artificial, porque no siempre, a veces pues tenemos ciertos clientes, tanto de la administración como no, que vienen con casos de uso que pues precisamente nosotros como expertos somos los que tenemos que poner ahí un poco la gestión de expectativas y decir, pues esto sí o esto no tanto. Entonces, pues bueno, ahí está bien que se nos ocurran ideas y luego asesorarnos de gente que sepa del tema. No digo que tengamos por qué ser nosotros, porque hay un montón de gente que sabe mucho y luego un montón de gente que dice que sabe mucho y no sabe tanto. Luego, evidentemente, necesitamos construir una base de datos. En plan, esta parte es un poco la aburrida. Muchas veces se recomienda, oye, hay que empezar por tener todo súper organizado y entonces ya es cuando puedes empezar a pensar a mayores. Yo creo, sinceramente, y esta es una opinión personal, que muchas veces puede ser al revés. Yo puedo encontrar un caso de uso y, oye, es que me interesa hacer esto, esta idea me ha inspirado, vamos a hacer esto, y eso que sea precisamente como mi vehículo lo que me ayude a empezar a estructurar toda la información que tengo pues, esparcida por distintas bases de datos o incluso en físico. Una vez tenemos nuestros datos, necesitamos desarrollar una POC, una prueba de concepto, es decir, un desarrollo que sea lo suficientemente pequeño como para no asumir muchos riesgos, porque si me va, se me ha ocurrido un caso de uso, esto lo va a reventar un proyecto de 3 años. Pues bueno, estamos asumiendo muchos riesgos. Si estamos dispuestos a licitar un proyecto de 3 años, eso cuesta mucho dinero. ¿Qué pasa si sale mal? Entonces necesitamos intentar minimizar ese riesgo haciendo una prueba de concepto, algo que sea corto, que dure pues, unos meses, que nos ayude a validar la idea, es decir, pues esto realmente aporta algo y a demostrar el valor y a poderlo vender pues, a nuestros superiores o a quien sea, ¿sabes? O a los ciudadanos, decir, oye, mira, aquí tienes esto es tangible y esto aporta valor. Y una vez ya tengamos validado nuestro caso de uso es cuando podemos empezar a pensar en cómo lo escalamos esto, cómo adquirimos más usuarios, cómo lo optimizamos y cómo lo mejoramos. Básicamente, para identificar un problema, pues algunas pautas que os pueden ayudar es intentar ver qué cuellos de botellas o qué tareas repetitivas o áreas con alta demanda de recursos. Básicamente son un poco las tareas que se le dan bien a la inteligencia artificial, aquellas que son muy repetitivas, pues como la clasificación o hacer predicciones, detectar anomalías, como hemos visto, yo que sé, en contratos. Luego escuchar mucho, esto no es un misterio para nadie, no solamente para casos de uso de inteligencia artificial, cuáles son los problemas de mis empleados, de mis ciudadanos, de los estudiantes, y entonces a partir de ahí pues se me puede ocurrir ciertas ideas o incluso me las pueden dar ellos. Aprender de otros proyectos, investigar, oye, es que se ha hecho. Yo aquí os he contado 3 casos de uso, lo que me ha dado tiempo en este ratito que hemos tenido, pero probablemente pues si empezamos a investigar por internet que están haciendo otras administraciones parecidas a mí, pues encontremos ideas que pueden sernos de utilidad y luego finalmente pues contactar a profesionales, ya sean pues para desarrollar sesiones de brainstorming, que nosotros hemos hecho muchas, de clientes que nos contactan y nos dicen, oye, tenemos esta información, pues no sabemos muy bien qué hacer con ella, a ver si aquí tenéis algún caso de uso que podamos generar valor. Pues hacemos una sesión de brainstorming, intentamos ver muchas ideas y luego las clasificamos pues según su dificultad técnica y según el valor que van a aportar. Y aquellas que técnicamente sean factibles y que van a aportar mucho valor, pues son las que tenemos que atacar. Una vez que tenemos el problema identificado, pues construimos la base de datos. Esto es bastante estándar. Hay que recopilar los documentos, hay que limpiarlos. De eso, pues muchas veces nos encargamos nosotros de garantizar que los datos pues, sean consistentes y no tengan errores. Y luego, finalmente, indexarlos de alguna manera. Y esto, pues ya digo que son labores, sobre todo estas 2 últimas, las 3 en general, que nos corresponden un poco más a los técnicos. Luego está la fase en la que desarrollamos la POC, pues una vez tenemos nuestros datos, vamos a dedicar pues unos pocos meses a intentar generar pues un activo, una herramienta que siendo lo más pequeña posible nos permita demostrar el valor y validar nuestra idea, o sea, esto realmente funciona, podemos hacer algo y además pues lo estoy probando, este caso de uso pequeñito que habéis hecho en estos meses y me funciona, me resulta, vamos a ir a mayores. Y ese vamos a ir a mayores pues es escalar, optimizar y mejorar. Al principio nosotros por lo menos lo que hacemos, un poco la metodología que seguimos y me parece bastante acertada, es pues unos pocos miembros del equipo del proyecto, tanto nuestros como pues de nuestros clientes, son los primeros que prueban la herramienta. Al final es, pues tú eres el promotor de esta herramienta, tú eres el owner por la parte del cliente, se te ha ocurrido a ti la idea, tú eres el que estás en contacto con tu proveedor, somos los que la probamos, pues nos dan feedback, este pequeño grupito que es justo pues el equipo, pero bueno, aquí cada uno tiene sus sesgos, igual ese equipo es muy reducido. Son 2 personas que la prueban y dicen, oye, pues a mí me está convenciendo tal. Una vez que superamos esta fase, pues ya se la podemos dar a probar a un grupo reducido de testers, ya pues gente de nuestra organización, unos pocos más, decir, oye, mira, vais a probarla y nos vais a dar feedback, esto es lo que hemos hecho en conjunto con este equipo,
y aquí pues obtenemos más feedback, ya el número de gente que lo va probando es más, y una vez ya tengamos pues bien validada esta idea, pues ya podemos extenderla a toda la organización o hacerla pública en caso de que sea una herramienta para los ciudadanos, lo que sea, y ahí pues evidentemente la cantidad de feedback que vamos a obtener pues ya es masivo y vamos a poder ir haciendo iteraciones y mejorando esa herramienta poco a poco. Entonces, si os dais cuenta aquí un poco, pues va aumentando el volumen y la complejidad a medida que vamos escalando el caso de uso. Finalmente, y volviendo un poco a esto, la cantidad de información que hay ahora, pues como hemos dicho, es ingente y pues más información implica más responsabilidad y más complicaciones, como hemos visto. Entonces, pues sin más, ese mensaje de que la inteligencia artificial está para ayudarnos, pero hay que ponerle muchas veces cabeza, lo que he comentado varias veces, distinguir el grano de la paja y pues para eso estamos aquí los profesionales y los expertos en el sector. Y por mi parte, poco más. Aquí os dejo mis datos de contacto. Como he dicho, si alguien quiere tener acceso a la demo que he enseñado, pues ahora puede hablar un ratillo conmigo. Y muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, no sé si hay turno de preguntas o no hay tiempo. Sí, pues si alguien tiene alguna pregunta, adelante. No, somos una organización sin ánimo de lucro y tenemos 4 socios y básicamente esos socios pues, son Mafre, la UAM, que es la que nos pone las oficinas, Santander y Iberdrola. Pero son socios no a nivel, en plan, no se lucran. Vale, otra pregunta que te iba a hacer es, supongo que habéis trabajado con entidades públicas. Todo el tema de la inteligencia artificial al final muchas veces requiere de servicios externos, o sea, pues no sé, los agentes o los modelos que empleáis normalmente los tiráis contra, pues no sé, me da igual, OpenAI o otros. Esto en la administración pública es complicado de gestionar, porque el tema de pago por uso muchas veces te hace que el contrato que tú abras no sepas hasta cuándo lo vas a poder estar utilizando. ¿Esto habéis hecho algo con organismos públicos y cómo lo habéis hecho? Básicamente es el problema que tenemos. O sea, Sí. Nada, vamos, la pregunta me parece más pertinente imposible porque es el gran stopper que nos encontramos, yo creo, muchas veces. Yo creo que es el único, porque ideas tenemos todos. El problema es, ¿voy a licitarlo? ¿Cómo lo licito? No puedes licitarlo. Efectivamente, o sea, aquí lo que nosotros hemos hecho con otras administraciones y en lo que hemos intentado pivotar un poco hacia ahí, porque precisamente es lo que nos demandáis, es a intentar desarrollar modelos que podamos desplegar en vuestros servidores. Esa es la otra pregunta que tenía. Habéis hecho eso, entiendo. ¿Y lo tiráis, ponéis máquinas a posta para eso, entiendo? ¿O eso lo llegáis claro, ahí como todo, o sea, el pago por uso es más barato normalmente, a menos de que el uso vaya a ser masivo. No sé si es que el problema principal de la administración es yo me puedo gastar 100.000 euros en servidores, pero no me puedo gastar 18.000 porque no sé muy bien si me voy a gastar 18 o 32. Al final el problema es ese. O sea, claro. Pues literalmente en aquellos proyectos que más éxito han tenido y que hemos hecho con la administración pública, precisamente se ha solucionado muchas veces así, de decir, sí, yo me puedo comprar un servidor con 10 tarjetas gráficas, lo puedo comprar, pero esto cuesta tanto porque las gráficas no son baratas. Por eso. Si está dispuesto a asumir el coste tal, dice, pues sí, me compensa porque yo no puedo tirar contra la API de OpenAI, no puedo llamar a ChatGPT. Luego está el tema de los datos, es decir, los datos a veces son sensibles y no los puedes, o sea, lo de darle datos a organizaciones que no saben muy bien cómo lo van a gestionar es un poco delicado. Vale, te voy a escribir pues. Vale, gracias. Nada, hombre, a ti. Nada, gracias a todos.